Hola, bienvenidos. ¿Alguna vez se han enfrentado a un proyecto, a un proceso tan complejo que parece un caos total, verdad? Es una situación súper común, la verdad, pero la clave para poner orden, para pasar de ese caos al control, está en tener las herramientas correctas. Y hoy, justamente, vamos a abrir esa caja de herramientas. Y esa es la gran pregunta, ¿no? Cuando parece que todo va mal, los problemas se empiezan a enredar uno con otro, la presión aumenta, y esa sensación de no saber ni por dónde empezar, puede paralizar a cualquier equipo. Pero es aquí donde entra la solución. Vamos a explorar un conjunto de herramientas de gestión que funcionan casi como una receta, como un paso a paso. Están diseñadas precisamente para eso, para desenredar la complejidad, encontrar la raíz del problema y, lo más importante, trazar un camino claro hacia el control. Nuestro recorrido va a tener 3 paradas. Primero, vamos a ver cómo identificar y entender de verdad cuál es el problema. Luego, cómo usar los datos para enfocar la energía donde realmente importa. Y finalmente, aprenderemos a transformar todo ese análisis en un plan de acción concreto. ¿Listos? ¡Vamos! Ok, arrancamos con la primera fase, el diagnóstico. Porque antes de querer arreglar algo, es fundamental entender qué es lo que está pasando en realidad. Y para eso, se necesitan ideas, claro, pero sobre todo una manera de organizarlas para llegar al fondo del asunto, a la causa raíz. La primera herramienta es un clásico que seguro conocen, la tormenta de ideas, o brainstorming. El objetivo es simple, pero muy, muy poderoso. Soltar la creatividad del grupo para generar un montón de ideas sobre las posibles causas de un problema. Y lo clave aquí es sin filtros, sin juzgar nada al principio. Ojo, para que una tormenta de ideas funcione de verdad, hay ciertas reglas. Es vital definir el problema con muchísima claridad. Hay que asegurarse de que todos participen, sin importar el cargo, y se debe registrar absolutamente todo. La meta aquí no es la calidad de la idea en el momento, sino la cantidad. Muchas ideas. Y aquí va un tip clave para su aplicación. Una variante superpotente es la tormenta de ideas por escrito, donde cada persona anota sus ideas en privado primero. ¿Saben cuál es la ventaja? Que permite que las personas más tímidas o introvertidas participen con total confianza, y así nos aseguramos de que ninguna voz valiosa se quede afuera. Muy bien, ya tenemos esa avalancha de ideas. ¿Y ahora qué hacemos con ella? ¿Cómo la organizamos? Bueno, para eso usamos el diagrama causa-efecto, que muchos conocen como diagrama de Ishikawa, o más fácil, espina de pescado. Esta herramienta es genial porque nos permite ordenar visualmente todas esas posibles causas. Construirlo es un proceso bastante lógico. Primero, se define el problema principal. Esa es la cabeza del pescado. Después, se traza la espina dorsal y de ahí salen las espinas más grandes, que suelen ser categorías generales. Las famosas 5M son un buen punto de partida. Máquina, mano de obra, método, material y medio ambiente. Y a partir de ahí vamos colgando las ideas de la tormenta de ideas como causas más pequeñas, hasta que llegamos al verdadero origen del problema. Perfecto. Pasemos ahora a la siguiente etapa. Ya tenemos una lista de posibles causas, pero ¿cuáles son las que de verdad pesan más? Porque es imposible atacar todo al mismo tiempo. Así que es el momento de dejar que los datos hablen para saber dónde priorizar. Y aquí es donde entra en escena el principio de Pareto, la famosa regla del 80-20. Lo que este principio nos dice es que, casi siempre, el 80% de los problemas viene de apenas el 20% de las causas. Entonces, nuestra misión es encontrar ese 20%, esos pocos vitales. Miren esta tabla, por ejemplo. Muestra los tiempos de retrabajo para 14 piezas. Son solo números, uno debajo del otro. Así, a simple vista, es casi imposible saber dónde está el verdadero dolor de cabeza. ¿Cuál de estas piezas nos está costando más tiempo y dinero? Difícil saberlo. Pero miren lo que pasa ahora, cuando transformamos esos mismos datos, cuando los ordenamos en un diagrama de Pareto, la verdad es que salta a la vista. El cursor, la palanca y el interruptor, solo esas 3 piezas de 14 son responsables de más del 80% de todo el tiempo de retrabajo. De repente, el caos tiene un foco clarísimo. Ya sabemos exactamente dónde tenemos que concentrar nuestros esfuerzos.
Ok, ya identificamos los problemas clave con Pareto. La siguiente pregunta lógica es, ¿y cómo se comportan esos problemas? Para entender eso, usamos otra herramienta visual, el histograma. Este gráfico de barras nos muestra la distribución de los datos, nos deja ver la forma de la variación y nos ayuda a descubrir patrones que un simple promedio escondería por completo. Y la verdad es que armarlo es más fácil de lo que parece. El proceso es, primero, recolectar los datos, luego, encontrar el rango entre el valor más alto y el más bajo. Después, los agrupamos en intervalos que se llaman clases. Y finalmente, contamos cuántos datos caen en cada intervalo para poder dibujar las barras. El resultado final podría ser algo como esto. Un histograma con la clásica forma de campana, lo que se conoce como una distribución normal. Con solo un vistazo, se puede entender dónde se concentra la mayoría de los resultados, qué tan dispersos están, y en resumen, si el proceso es estable o no. Muy bien, ya entendimos el problema, usamos datos para priorizar, es hora de la fase final, la planificación. Aquí es donde convertimos todo ese análisis en un plan de acción real, organizando y programando el trabajo. Y un punto de partida que a menudo se nos pasa por alto es la codificación. Asignar un código único a cada máquina, a cada equipo, es fundamental. ¿Y por qué es tan importante? Pues porque elimina cualquier ambigüedad. Permite construir un historial preciso. Ya no hablamos de la segunda máquina a la izquierda, ahora es la MBOM-LG11. No hay lugar a error. Y para esto, básicamente, hay dos caminos. Por un lado está el código significativo, que es como si contara una historia. Por ejemplo, SGCR01 podría significar Servicios Generales, Compresor Rotativo, número 1. Es muy descriptivo. Pero claro, es más largo. Y por otro lado está el no significativo, un simple número, como 0045. Es corto, es directo, pero siempre vamos a necesitar una lista para saber a qué se refiere. Ya con todo organizado y codificado, ahora sí es hora de poner el plan en un calendario. A esto le llamamos programación. Es el proceso de ordenar las tareas en la secuencia correcta, asignarles fechas, responsables y balancear todo esto con los recursos que tenemos disponibles. Para programar, normalmente se parte de una tabla como esta. Aquí se listan las actividades, se indica qué tarea tiene que terminar antes de que empiece la siguiente, o sea, su predecesora, y cuánto tiempo va a tomar cada una. Pero así en crudo, todavía es un poco difícil ver el panorama completo del proyecto, ¿verdad? Y es aquí donde esa tabla cobra vida. Una carta Gantt la convierte en una línea de tiempo visual. Ahora sí se puede ver cómo fluye el proyecto. La tarea A termina en la semana 4, y justo ahí, las tareas B y C pueden empezar al mismo tiempo. Se ve clarísimo cuánto dura cada una, cómo se conectan y dónde están las dependencias. La tarea E, por ejemplo, es la más larga, ocupando 8 semanas completitas. Y de todo este mapa, de repente surge el número más importante del proyecto, 18 semanas. ¿De dónde sale ese número? Sale del análisis de la ruta crítica. En este ejemplo, es la secuencia de tareas A, C, E y F. Si se suman, son la cadena de actividades más larga que no tiene ninguna pausa. ¿Y qué significa esto? Que cualquier retraso, por mínimo que sea, en una de estas tareas, inevitablemente va a retrasar la fecha final de todo el proyecto. Estas tareas no tienen margen de error. 0. Y así, el recorrido nos lleva del caos al control, desde generar ideas con un brainstorming hasta priorizar con Pareto y planificar con una carta Gantt. Ahora queda una reflexión final sobre la mesa. ¿Cuál de todas estas herramientas podría tener el potencial de marcar la mayor diferencia en el próximo gran desafío que se presente?